Ok, voy a empezar con la grabación para que nos quede la clase para los demás compañeros que posteriormente se van a incorporar. Buenos días. El día de ayer, jóvenes, les subí lo que era el material para la clase de este día. Y vamos a abordar la parte sobre los hechos históricos que anteceden a los derechos humanos. Me gustaría saber si alguna de ustedes leyó el material. Yo aún lo sigo leyendo. ¿Perdón? Yo aún lo sigo leyendo. Ah, ok. De las primeras páginas, Rebeca, que usted haya leído, ¿nos podría expresar algo del material, por favor? Bueno, ahorita de lo que he leído, he venido analizando de que de mucho antes se vienen implementando derechos humanos. Un ejemplo de esto, bueno, desde donde se ha venido implementando son desde los 10 mandamientos, estaba leyendo, de que estos establecieron prohibiciones de los cuales se reconocían como valores fundamentales para las personas. Entonces, eh, me logró llamar la atención eso por esa misma razón, porque desde mucho antes se vienen firmando y escribiendo derechos humanos. Ok, gracias, Rebeca. ¿Quién más ha leído el material y quiere darnos un pequeño aporte o algo que le llamó la atención dentro del material? Bueno, como bien mencionó Rebeca, los derechos humanos no es algo que se viene hablando recientemente. Hay una cronología de ellos y he tomado a bien poner algunos porque es bastante la información y usualmente reconocemos desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, una época donde comenzó a considerarse a la persona como titular de sus derechos. Sin embargo, esto venía desde mucho antes. Para ello, vamos a hablar de esos primeros movimientos sociales de los derechos humanos. Usualmente cuando hablamos de movimientos pensamos que son organizaciones que han realizado ciertas actividades, pero no. En este caso de los derechos humanos, estamos hablando de que fueron aquellas primicias que antecedieron para que ahora estén los derechos humanos. Empezamos a hablar allá por el año 2350 antes de Cristo, cuando aparece el código de Uraquina, que se conoce solo por las referencias incluidas. Documentos posteriores consiste en una recopilación de ordenanzas, escúchese bien, ordenanzas o leyes dictadas por los reyes de Mesopotamia anteriores a Uragina. Empezamos a hablar antes de Cristo. Luego aparece el código Urnamún, que es en Mesopotamia, y aparece el primer código jurídico escrito que se conoce. E igualmente, estamos empezando a hablar de un sistema jurídico que establece los jueces especializados. Pero se percatan que en el 2050 antes de Cristo, ya empezamos a hablar de términos jurídicos. Entonces, estamos hablando de que las leyes vienen, o sea, tiene una historia realmente. No es que surgió cuando se declaran los derechos humanos, sino que tienen un preámbulo, hay un antecedente. Igual, acá se juramentaba a los jueces y se le ordenaba el poder culpar o darle una indemnización a la persona en cuanto a los perjuicios. Ahora bien, cuando llegamos al código de Hammurabi, esa es la famosa ley del talión. Acá hablamos de Babilonia. Para algunos puede que sea conocida esa parte de la ley del talión, donde se hablaba de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad?
Este es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se ha encontrado en los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en antigua Mesopotamia. Acá se basa en la aplicación de la ley del talión y también es uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues se sugiere que el acusado o el acusador tiene la oportunidad de aportar pruebas y esto fue escrito en 1750 antes de Cristo por el rey de Babilonia, Hammurabi. Por eso lleva su nombre, donde él unificaba los códigos existentes en las ciudades del Imperio Babilónico y pues actualmente esto está conservado en un museo de París. Entre otras recopilaciones de leyes se encuentra el Código de Ur-Namún, el rey de Ur. Esto se da en el siglo XI antes de Cristo. Las leyes de Snum en el siglo XX antes de Cristo. El Código de Isin, que es en el siglo XIX antes de Cristo. También es importante mencionar en este código de Hammurabi las características que tenía. El escrito en acadio que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. Su prólogo de este estaban redactados en un lenguaje más cuidado y con la finalidad de glorificar a un dios babilónico que era conocido como Marduk o Shaman, a través de él o a su rey. Denme un segundo. Ok, acá, como les mencionaba, pues acá se ordena, el rey hace que se coloque una estatua en la plaza de cada ciudad para que todo el pueblo conociera quién era el rey y los castigos que se les iban a implementar de acuerdo a la ley. ¿Cómo esta la expresaba? El lenguaje era bastante claro para el pueblo. Entonces, acá la conducta delictiva y luego el castigo que correspondía estaba establecido en la ley del talión. Estaba redactado en primera persona y relataba cómo los dioses eligieron a Hammurabi para que iluminara el país para asegurar el bienestar de la gente. Entonces proclamaban a Murtag como Dios supremo, subordinado de panteón, y era así como se podía interpretar también una gran maniobra de propaganda política y ensalzamiento para el rey. Entonces vemos que la parte de la propaganda política no viene de hace poco, sino tiene sus orígenes en el Código Hammurabi, en la ley del talión. Un ejemplo, por decir algo, de la ley del talión. Si un señor acusaba a otro señor y presentaba contra este la denuncia, por decir algo de homicidio, pero no la podía probar, su acusador sería castigado con la muerte. Igual que en nuestra realidad, ¿verdad? Igualito me van a decir. Vemos que antes ya implementaban castigos, ya habían sanciones y acá no aparecen todavía los derechos humanos. Estamos empezando a hablar de que empiezan a aparecer leyes. Otro ejemplo, si una persona eh, imputaba a otra persona de prácticas de brujería, o sea, cuando hablo de imputaba es de acusar, de brujería, pero no las podía probar, el acusado de brujería iría al río y debería arrojarse a este. Si este señor o esta persona ha sido purificado por el río saliendo sano y salvo, el que lo denunció de maniobras de brujería sería castigado con la muerte. El que se arrojó al río arrebatará la hacienda del acusador. Entonces, vemos que la ley del talión era un poco más compleja. Y es algo
que en nuestra historia en el país, la única persona que intentó, bueno, que de por sí realizó algunas acciones parecidas a esta, fue el general Martínez, cuando mandó a asesinar a su hijo, y él lo que dijo fue, no soy yo quien lo asesina, sino es la ley, porque él había cometido una falta. Entonces, así sucesivamente yo le puedo poner una serie de ejemplos donde ustedes van a poder apreciar o valorar este tipo de situación. Veamos, sigamos avanzando. Los 10 mandamientos, según los movimientos o lo que son los derechos humanos. Me decía Rebeca que le llamaba la atención. Y miren, es muy importante hacer mención de ello porque esta información para muchos va a decir, ¿y qué tiene que ver los 10 mandamientos? Pues miren, para el texto difundido en el Antiguo Testamento, los 10, valga la redundancia, los 10 mandamientos considerados por el cristianismo como algo moderno. Acá empezamos a hablar de declaraciones de derechos humanos. Es muy importante hacer valer estos derechos. Voy a citar ¿cómo sería? Una frase bíblica. Decía dentro de las leyes, hay de aquellos que dicten leyes inicuas, hay de los que escriban sentencias injustas, que niegan la justicia a los débiles y quitan sus derechos a los pobres de mi pueblo, depredan a las viudas y desnudan a los huérfanos. Esto lo encontramos en Isaías 10, versículo 1 y 2. Encontramos espacios dentro de la Biblia que nos hablan cómo se ha venido abordando los derechos humanos. También hay que hacer énfasis que en el Antiguo Testamento es un fiel reflejo de las sociedades de las sucesivas épocas durante las cuales se fue compilando o empezó a hacerse referencias a la esclavitud. En los pasajes de carácter bélico, en distintas ocasiones los judíos son vencidos y caen en esclavitud. En otras resultan victoriosos y esclavizan a enemigos derrotados. A estos pasajes hay que añadir aquellos en los que aparece la esclavitud como pena por un delito cometido o causa de deudas contraídas. Ahora sabemos que en la actualidad pues nadie puede ir preso por una deuda. A lo relacionado con el comercio de esclavos. Y es así como empezamos a vislumbrar y vemos la importancia que tienen los derechos humanos, cómo han venido avanzando, cómo han tenido su auge y su gran apogeo en cuanto a la toma de decisiones o al cumplimiento de la ley. Entonces, es muy importante hablar sobre ello. ¿Y me puede decir cuáles consideran ustedes que son los 10 mandamientos o uno de los 10 mandamientos que se ven como derechos humanos? ¿De dónde hasta dónde? A ver, ¿quién me ayuda? Está el mandamiento de que defiende la concepción de la vida, que dice no matarás. Ah, gracias. ¿Cuál otro? No robarás. ¿Y ese con qué mandamiento lo asociamos? ¿Con qué ley la asociamos o con cuál derecho? A ver, veamos, acá estamos todos aprendiendo. Y es muy importante mencionarlos.
Veamos, chicos, si no, avancemos con otro. Veamos. No tengan pena, digan lo que se les viene a la mente. Recuerden que estamos en un proceso formativo, jóvenes. Vamos a dejar entonces, eh, vamos a ver, los mandamientos del sexto al décimo, por decirlo así, esto tiene una base en el Estado del Derecho. Por ejemplo, nos decía aquí el compañero, no matarás. Hay otro que dice, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra de tu vecino. ¿Qué es lo que estaba mencionando en la ley del talión? También en la actualidad encontramos y dice que toda calumnia o toda difamación puede llevar a la cárcel a una persona. Y así sucesivamente vamos viendo eh, lo importante de los derechos. Por ejemplo, en el no matarás, la posesión más importante para una persona es su propia vida. Y las consecuencias, pues su cuerpo, su mente agrupados en el concepto, está asociado al capital humano. ¿Cuánto vale una persona? Desde un punto de vista pecuniario, este sería el valor presente de todos los flujos futuros de ingresos que derivan la utilización de una persona. Si una persona es asesinada, esta se pierde. Y acá también no solo estamos hablando de la vida, sino que también hablamos de una pérdida económica para la sociedad, perdón, para la sociedad, ya que si está en su mejor momento, perdemos un capital, factores de producción, capital físico, capital humano, y así sucesivamente. Si se percatan, ahora, debido a la violencia, estamos perdiendo las nuevas generaciones de jóvenes. Es la que más estamos perdiendo. Y quiera sí o no, pues eso nos empieza a afectar. Ahora bien, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial,
Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí, sí. Perdón, ¿qué fue lo último que escucharon? Creo que se me había ido el audio. Lo último que escucharon fue lo de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando mencionó lo de la Primera Guerra Mundial fue lo último. Ah, ok, gracias. Ahí se fue el audio. Bueno, les mencionaba que acá aparece en el año 1280 al año 880 a.C. el Código de Manú, que era una recopilación escrita de normas jurídicas transmitidas de generación en generación. Y acá el castigo solo se utilizaba como último recurso. Las personas de las casas superiores eran castigados con severidad que los de las inferiores. También en el año 621 está el Código de Dacrón en Atenas. Y acá las primeras leyes escritas en Grecia están redactadas por Dacrón, que era un código jurídico extremadamente severo. Y acá pues solo el Estado tenía la potestad de castigar a las personas acusadas de crímenes. Luego, en el año 560 a.C., tenemos el nacimiento de Buda, que es el fundador del budismo. No se basa ni en revelaciones divinas ni en dogmas de fe, e insta a la investigación, al entrenamiento mental, la disciplina ética y el estudio como medio para erradicar la insatisfacción y el sufrimiento. ¿Qué valor nace con el budismo? ¿Qué derecho, perdón? ¿Qué derecho se nace acá, jóvenes? A ver quién me ayuda. ¿Verónica? ¿Qué derecho cree usted que nace con el budismo? A ver, mis dos Verónicas. Tengo Verónica Zuleima y Verónica Lisset. ¿Qué derecho nace con el budismo? La libertad. En un 50%. Pero ¿qué otro derecho nace? Escuchen bien, cuando yo les hablo, no se basa en revelaciones divinas ni en dogmas. Insta a la investigación, al entrenamiento mental, la disciplina, la ética y el estudio como medios para erradicar la insatisfacción y el sufrimiento. Cuando habla de investigación, ¿a qué se refiere? Cuando habla de entrenamiento mental, ¿qué se les viene a la mente? A la educación. A la educación, correcto. Acá, con el budismo, nace el derecho a la educación. Es un derecho que todos tenemos. Luego, pues, vámonos ya con la parte de la Primera Guerra. Acá, el 28 de junio de 1919, concluida la Primera Guerra Mundial, firma entre las potencias aisladas vencedoras y Alemania el Tratado de Versalles, con el cual se declara que Alemania es el responsable de la guerra y esta es obligada a reducir su potencial militar y debía cubrir el pago de las reparaciones dejadas por la guerra. El Tratado de Versalles fue un acto de odio y venganza y no de paz. Porque en una guerra ambas partes tienen responsabilidad. No solo la que inició, sino que también el hecho de quienes estuvieron ahí, quiénes fueron las partes involucradas. No se puede solo responsabilizar a un lado. ¿Y qué pasó con la otra parte? ¿Qué hicieron? Entonces, esto, quiera sí o no, afecta de gran manera este aporte. Vemos que en la Primera Guerra Mundial produjo pérdidas alrededor de 10 millones de hombres.
Y a eso sumémosle las heridos, los mutilados, los niños que quedaron huérfanos, las esposas que quedaron viudas, el nivel material de las grandes extensiones de terreno que de alguna manera pues fueron devastadas. En aquel tiempo eran más que todo las redes ferroviarias que se vieron interrumpidas, los puentes destruidos. Y recuerden que antes no eran los puentes como nosotros tenemos ahora, sino que eran puentes de madera. Entonces todo esto pues afectaba, quiera sí o no. Fue tras la guerra de Europa que fue sacudida por un espiral inflacionario y ese fue parte del costo de la guerra, el endeudamiento con los Estados Unidos. Y es así como parte de los Estados Unidos se vuelve una de las fuerzas principales, se puede decir así, se vuelve como la primera potencia, ¿verdad? Porque empezó a absorber otros países. En 1915 tenemos a Mahatma Gandhi, hasta él comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, sino que a través de sus diferentes protestas pacíficas que él tenía. La primera convención de Ginebra se da en 1864. Acá fueron 16 países europeos y varios países de América asisten a esta primera conferencia en Ginebra por la invitación del Consejo Federal Suizo. Y acá empiezan a abordarse y se da la parte de la diplomacia y tienen como propósito adoptar un convenio para el tratamiento de los soldados heridos en combate. Entonces acá empezamos a ver ya a las personas. Permítanme. Hay que hablar también la importancia que tiene otra de las constituciones, que es la de México, que incorpora los derechos que habían sido considerados como individuales anteriormente y no como derechos sociales. Antes de avanzar acá, voy a hacer también un pequeño preámbulo y voy a hablar de la importancia que trae la Carta Magna que se da en 1215, que es firmado por el rey de Inglaterra, que fue un punto de inflexión de los derechos humanos. La Carta Magna se le considera como la base tradicional de las instituciones inglesas. En ella se establece el respeto de la ley hacia los derechos feudales de los nobles y las libertades que tiene la Iglesia. 1000 años más tarde, pues el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Y acá hablamos de el primero, que es destinar o evitar los abusos judiciales, por el que se obliga al rey a sus funcionarios a respetar la aplicación de la justicia. Se refería al establecimiento de los atributos por el que estaba prohibido exhibir contribuciones a los vasallos sin su propio consentimiento, el cual podía expresarse en una asamblea convocada para tal efecto. Entonces vemos que acá ya las personas tienen derecho a expresarse libremente. Es algo que no se podía hacer antes. También en el 12 de enero de 1918 se aprobó por el tercer congreso de los soviéticos, los diputados obreros y soldados de Rusia, la Declaración de los Derechos del Pueblo del Trabajador Explotado. Esta declaración marca un avance cualitativo en materia de derechos económicos y sociales y culturales. Ya no solo se viene hablando de los derechos como tenemos como personas, sino también aquellos derechos que forman parte de nuestro día a día, cómo nos vamos conformando. Mis derechos sociales, cómo yo debo interactuar con las personas, los derechos culturales o la transculturización que se nos da en muchos casos. En 1919 empezamos a hablar de la Constitución Alemania de Weimar, que aparece por primera vez que los hombres y las mujeres son iguales en derechos y obligaciones. Esto es muy importante porque acá ya hablamos de mujeres, ya no solo estamos hablando de hombres, antes solo era hombre.
También hay que hacer mención que Dante Alighieri en 1165 y en 1325 es el primero que escribe sobre una comunidad organizada de estados y ya no como un imperio unitario bajo el poder de un soberano. Entonces empezamos a ver que ya no es el rey el que tiene el control absoluto, ya no es el Estado el que va a justiciar o va a hacer valer los derechos de una persona, sino de tal manera que los reinos y la república conserven su independencia. Sus leyes propias y su soberano aún estarán sometidos a la jurisdicción y la dirección de un soberano universal en el relato a la defensa de los derechos. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. ¿Dudas o comentarios? ¿Sabían ustedes, jóvenes, que en el año 30 y en el año 33, cuando Jesús predicaba, proclamaba la dignidad y la igualdad de los seres humanos? Desde ahí vienen también parte de los derechos. Entonces, quiera ser sí o no, Jesús fue uno de los precursores también de los derechos humanos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Jóvenes? Me gustaría que participen, jóvenes, no Por solo mi se me parte, queden no le. callados. Ok, pero me gustaría que participen. Igual, veamos. El francés Pedro du Bois, en 1250 y el año 1323, él habla o hace también una parte de Dante Alighieri donde recoge las ideas de la organización internacional y se da cuenta de la posibilidad de que los soberanos o los reyes de aquel tiempo acepten un monarca universal. Entonces fundamentan en una asamblea permanente de los estados. Y empezamos a hablar de esa importancia que este tiene. Américo Cruz, en 1590 y 1698, presenta el primer proyecto de organización internacional que tiende a buscar la paz en el mundo. Esta obra fue publicada en 1623. Entonces, como podemos evidenciar, existen varios manuscritos que han venido fortaleciendo y gente que hablaba y decía, es necesario hacer valer los derechos que tenemos como personas. William Penn, en 1644 y 1718, publica una obra, Proyecto para una paz presente y futura en Europa. Miren qué bonito, empiezan a aparecer las diferentes obras, diferentes proyectos, ya la gente empieza a abordar estas temáticas. Hace, quiero ver, 15, 18, hace como 23 años, acá en el país hubo una organización que se llamaba Fundación para la Paz de El Salvador. Era un proyecto de Costa Rica que siempre era de las Naciones Unidas, pero estaba radicado acá en el país. Pero como hablar de los derechos humanos es bastante complejo. Esta persona se encargaba o esta institución se encargaba de dar seminarios, de dar capacitaciones en cuanto a derechos humanos. Pero ¿qué sucedió? Esta pues desapareció aquí en el país porque no le daban importancia a una cultura de paz. Es bastante complejo y muy triste ver que no le dan el valor que necesita la cultura de paz. Mire, se debe de educar, se debe de enseñar a los niños lo que es el término de paz, qué son los derechos humanos y la cultura de paz.
El respeto a los derechos humanos es la base para construir una cultura de paz. Es un paradigma adoptado por las Naciones Unidas y esto sirve como una guía en el siglo XXI. La cultura de paz se fundamenta en los valores universales, el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia igual, y también la parte de la igualdad de género que tenemos. Pero ahora, ¿qué sucede? Se discriminan a las personas solo por una orientación sexual o por su forma de vestir o por su corte de pelo. Y así empezamos a ver diferentes situaciones que van afectando. Entonces vemos que el concepto de cultura de paz se ha ido configurando en el amparo de un vasto movimiento sociopolítico que de alguna manera aglutina al sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones. Entonces se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principios que tienen las Naciones Unidas. Ven que es bastante complejo cómo se va desarrollando y una situación me puede llevar a otra. También hay que hacer mención de Sainz en 1712. Él expresa que los tratados internacionales por sí mismos no bastan para mantener la paz y que le hace falta es la unidad de los estados para una organización permanente. Acá hace mención porque recuerden de que hay países que aún no han ratificado la parte de los derechos humanos, no reconocen ciertas situaciones y si han ratificado, pero de igual manera no respetan los derechos humanos. Y eso lo podemos ver en países como Pakistán, Arabia Saudita, y así podemos mencionar otros países donde se violentan los derechos de las personas. Aún se da el esclavismo. Bueno, igual dentro de los derechos humanos está el derecho a la vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todavía tenemos el tema de trata de blancas. ¿Cuántas niñas, cuántos niños no son secuestrados y los han ido a vender a otros países? ¿Por dónde salen o cómo se los llevan? Pues es parte de la investigación que aún hacen. El modo operandi que tienen estas personas para trabajar y sacar a personas del país. Entonces todavía es algo más complejo. También hablamos de Jeremías, de Inglaterra en 1748, 1832, es fundador de la teoría utilitaria en su obra, su proyecto de paz universal y permanente, en 1789. Pues él debe dar mayor importancia a los factores morales. Miren qué bonito. Acá empezamos a hablar de la parte moral. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de factores morales? ¿Qué se le viene a ustedes a la mente cuando hablamos de morales? ¿Qué es algo moral para ustedes? Los valores morales. Ajá. Regáleme un valor moral. El respeto. Y el respeto es uno de ellos. Pues también, como sabemos, esto se conoce como un conjunto de normas, de costumbres que son transmitidas por nuestra sociedad hacia las personas y que presenta de alguna manera la buena forma que tenemos o la correcta de actuar, el interaccionar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, qué es justo y qué es injusto, que es justo para mí, pero puede ser injusto para las demás personas. Pongamos un ejemplo en la parte académica. Todos se expusieron, pero dentro de la exposición había un apartado que decía una heteroevaluación. ¿Me reuní con mi equipo o con mi grupo? Sí. ¿Di aportes? Sí. Y le ponen una nota. Por decirle algo, usted aportó, se desveló, solo que mandó tarde la información y le ponen 7. Y los demás tienen 9 y tienen 10. Entonces vemos acá que se produce el factor injusto e injusto. ¿Qué es justo para mí? ¿Qué es injusto para mí? Yo mandé la información, ustedes no saben lo que yo hice para poder enviar esta información. Le fui a quitar el internet al vecino, ¿verdad?
y fui a robarme la señal del Wi-Fi para lograr mandar la información. Ah, pero mi equipo no valoró eso. Mi grupo, mis compañeros no les importó. Ellos se percataron no en el contenido, sino que se percataron en el hecho que me tardé en mandar la información. Entonces vemos ahí un ejemplo claro de la parte que es justo y que es injusto. Puede ser justo para mí, pero puede ser injusto también a la misma vez. Entonces es un ejemplo de qué es justo y qué no es justo. También tenemos a Immanuel Kant sobre la paz perpetua. Ya no basa la Organización Internacional en motivos sectarios, sino en razón y práctica del imperativo categórico. Entonces acá ya empezamos a hablar de una ley racional. Se percata que ya no estamos hablando de tratados, ya empezamos a hablar de leyes. Este imperativo categórico no solo es válido para las personas, sino también para los estados. Entonces, Keynes propone una sociedad de naciones con un Congreso permanente de estados, cuya finalidad al principio debe ser la resolución pacífica de todos los problemas internacionales. Entonces, Immanuel Kant es uno de los precursores que menciona este apartado. También hablamos del Estado de Suecia. Se creó la figura denominada Ombudsman, que significa representante del pueblo y nace para la defensa de la población frente a los representantes estatales. Esta figura se ha impulsado en Centroamérica con los nombres de Procurador de los Derechos Humanos. Permítanme. Entonces es acá, jóvenes, donde ya empieza a aparecer la palabra procurador de derechos humanos, defensor del pueblo, comisionado para la defensa de los derechos humanos. Ese referido procurador no se ocupa de las relaciones entre particulares, sino únicamente entre particulares frente al poder público. Por otro lado, también es importante hablar de un Estado en conflicto. Durante la guerra que se dio en nuestro país se violentaron muchos derechos. Acá los tratados, los convenios, los protocolos también fueron violados y fueron detentados todos los derechos humanos eh, dentro de la ilegalidad. Y no solo en nuestro país, sino que también Nicaragua y Guatemala se encontraron en esta situación que afectó increíblemente. De igual manera, se dio lo que es las desapariciones. Se dan acá y vemos a la fecha personas que aún andan buscando a sus hijos, hijas, nietos, debido a las guerras que hubieron en nuestro país. Personas desaparecidas. Eh, Podemos ir a buscar en la parte de la historia y vamos a encontrar que todavía hay personas que se están reencontrando con sus hijos. ¿Y qué pasó con estos niños? Pues miren, muchos militares adoptaron esos niños, se los llevaron. A otros los vendieron en otros lugares, por si eran chelitos o claros, los mandaban para otros países y los vendían. Gracias o no, todo eso afecta los derechos humanos de un país. Ahora bien, vámonos a la parte de la línea del tiempo. Ya sabemos que son los derechos humanos, hemos venido hablando de ello. ¿Quién me puede decir qué son los derechos humanos? A ver, ¿quién me dice qué son los derechos humanos? ¿Jóvenes? Hola, hola.
Pero jóvenes, ¿qué son los derechos? Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Gracias, Verónica. ¿Okay? ¿Alguien más que quiera darnos su aporte sobre los derechos humanos? Para mí es todo aquello que nos ampara, que nos da que nos establece que tenemos que tenerlos, que es algo que nos respalda a nosotros como humanos, los que nos da y nos dice que tenemos que tener una buena calidad de vida. Gracias, Gabriela. Muy bien, buenos aportes. Eso es importante, que sepamos qué son los derechos humanos y cómo van valiendo para cada uno de nosotros. Recordemos que también los derechos humanos giran en torno a la idea de la igualdad humana. El preámbulo de la Declaración, donde enuncia la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de toda persona que tenga un derecho. También hay que hacer mención en la línea del tiempo la evaluación histórica de los derechos humanos. Y vemos acá muchas fechas de las cuales yo he ido mencionando, desde 1215 que aparece la Carta Magna, hasta 1999, que es lo último que les acabo de explicar. Donde aparece ya en 1919, donde se habla ya de hombres y mujeres. También los procesores o las declaraciones internacionales sobre los derechos humanos. En la parte que aparece acá con rojo, que es en 1908, encontramos sujetos violadores de los derechos humanos. Y como sabemos, de esta parte rojita debe ir en cada uno de estos que está acá para hacer la marcación, porque sabemos que no se cumplen a un 100% los derechos humanos. Y ya en 1919, pues ya aparece la clasificación de los derechos. Acá ya encontramos los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes. Encontramos también la parte importante que nos habla de los tratados, los convenios, todas esas ratificaciones que existen ya para hacer valer los derechos humanos. También hacerles mención, jóvenes, que ¿cómo se llama? La ley Lepina habla que ya no se puede tratar a un niño, en un caso, por decir algo así, mencionarlo como menor incapaz, sino que ya se le debe de decir niño, niña o adolescente. Se debe de aclarar esa situación. Ya no se puede seguir diciendo menor incapaz. Entonces, ese es un error que se está cometiendo cuando están hablando las personas en cuanto a un niño. Ya no le puedo decir yo que ella es una menor incapaz, ¿verdad? Porque no puede tomar sus propias decisiones o no puede realizar X situación. Entonces, se debe de decir niño o niña o adolescente, porque si no la Lepina lo toma como una discriminación hacia los niños. Imagínense qué complejo está ahora esta situación. Muchos dicen que la Lepina tiene ciertos vacíos, pero va a depender de la interpretación que cada uno de nosotros le demos para que ésta se haga valer. Ya acá tengo la línea de tiempo sobre los derechos. Si se percatan, voy a poner la anterior. No solo es una fecha, son muchas fechas las que hay que abordar, pero he tomado bien resaltarles algunas. E igual desplegar otras ya un poco más concretas. A ver, ¿quién me puede leer esta gráfica, esta línea de tiempo, por favor? Yoli, ¿toda o la primera? Toda la línea, por favor. Vale. Dice 1215, la Carta Magna garantiza derechos y libertades del individuo y protección de derechos del inocente. 1689, la Carta de Derechos de Inglaterra
representa la victoria sobre el absolutismo del rey. 1762. El contrato social de G.G. Rousseau expone sus argumentos sobre libertad civil y contribuye a la Revolución Francesa. 1776. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos proclama que todos los hombres son creados. 1789. Francia aprueba Declaración de los Derechos Humanos. 1890. La Conferencia de Bruselas aprueba un acto contra la esclavitud. 1945. La ONU fue establecida para mantener la paz y seguridad internacional. 1948. Se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1965. La ONU adopta la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Ok, gracias. Si se percatan, he resaltado estos puntos porque es muy importante las fechas, lo que sucedió exactamente. No estoy desestimando las anteriores, pero todas ellas han sido precursoras para llegar a este punto, de que la ONU adapte las convenciones internacionales y se dé la eliminación de toda forma de discriminación racial. Sin embargo, pues encontramos a la fecha que se presentan este tipo de situaciones todavía que están afectando a la población. Todavía nos encontramos ante situaciones. Le voy a poner un ejemplo. Fíjense que yo tenía un amigo, ya era una persona mayor, él era ingeniero. Y cuando yo estaba estudiando, pues compartía mucho tiempo con esta persona porque coincidíamos en la cafetería. Entonces, para él, el hecho de que yo le dijera licenciado algunas veces, para él era como que lo estaba discriminando y me decía, no, yo soy ingeniero y tú eres una bachiller. Cuando lo dicen de esta manera, se siente como discriminatorio porque era como que este es tu lugar, este es mi lugar, ¿verdad? Pero fíjese que cómo cambia la posición social. Cuando él se entera de que yo ya me gradúo de la universidad, ya no me llama como la bachiller, sino que me saluda y me dice, licenciada Quintero, se le saluda. Para muchos es muy importante que les adjudiquen el ingeniero, el doctor o el máster o el título antes de su nombre. Pero para mí eso es parte de una exclusión, parte de un racismo, porque antes de ser el doctor, la licenciada, el máster, antes de ser todo eso, soy una persona. Entonces no puedo anteponer un título antes que mi nombre. Y ahí estaría cometiendo una falta. Pero ¿qué sucede? En nuestro país, en nuestra actualidad, mucha gente lo hace. Luchan constantemente porque ya no le digan el nombre, sino que primero el título. Y si se enojan, si usted no les dice el título. Y es algo que afecta increíblemente, pues, la transición que cada uno va teniendo. A mí, yo como le decía a esta persona, a mí me da igual si me diga Quintero, me diga Yasmín. Lo importante es que me reconozca como persona, no como objeto, sino que como sujeto, que es algo muy importante, pero lastimosamente mucha gente en nuestra sociedad no lo logra ver de esa manera. Y pues quiere decir si o no genera conflictos en cuanto a la parte de los derechos. Entonces, hay que ver que las construcciones filosóficas más importantes en la historia de la humanidad han sido los derechos humanos, los cuales ponen una verdadera relevancia al ser humano. La pretensión en valorarse como iguales, la lucha no ha sido fácil, pues ha constado de guerras para reiterar tal principio. Y dentro de la corriente filosófica conocida como naturalismo, da cabida a los derechos humanos y supone en primer lugar el reconocimiento de la dignidad del ser humano frente a la actividad del Estado. Entonces vemos que en esta concepción
marca ya el parámetro de referencia sumamente importante, puesto que no permite advertir una etapa donde esos derechos son un límite de la actividad estatal a favor de las personas. Hablamos de que esta cualidad es esencial para identificar los momentos que constituyen la historia de los derechos humanos, ya que habrá otro momento en que se va a dar lo que es la reivindicación de estos derechos. Además, empezaremos a hablar de la responsabilidad social, concepto que ha sido de alguna manera ha ganado cada vez más importancia en los últimos años. El planteamiento que es, no obstante, la libertad de la acción y la iniciativa que debe caracterizar a las instituciones en nuestro mundo democrático de libre comercio. Entonces, no podemos enfocarnos solamente en defender nuestros intereses corporativos propios dentro de un marco legal vigente, abandonando a la suerte las consecuencias. Entonces, acá es donde yo siempre menciono de que cada derecho tiene una responsabilidad, tiene un deber, así como lo tienen los derechos de niños. Todos sabemos que tienen derechos, sí, pero también tienen responsabilidades los niños. A ver, ¿quién me ayuda con estas últimas? Por favor. ¿Ayudo yo? Ok, Verónica. Dice que en el 2001 fue la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial y la xenofobia. En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Día Mundial de la Alimentación. Fue así que en el 2008 fue la eliminación de la discriminación contra la mujer. En el 2011, los ciudadanos participan a través de la consulta popular en el nuevo Consejo Estatal de Derechos Humanos. En el 2012 fue la reafirmación del compromiso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los pueblos. En el 2013 se hacen diálogos internacionales de paz. En el 2014, INDA abre una convocatoria para el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Y en el 2017 se ha logrado abolir casi por completo la violación de los derechos humanos alrededor del mundo. Ok, gracias. Estamos hablando, fíjense que este es el dato más reciente que aparece, 2017, y estamos en el 2021. ¿Cuántos años estamos atrasados? 4 años. Entonces se está tratando de abolir todos esos derechos. Van a aparecer nuevos elementos que nos van a ayudar, nos van a permitir a desmarañar todo esto, ¿verdad? Que nos aparece. Recordemos también que en la Segunda Guerra Mundial se había librado se violentaron muchos derechos. Murieron muchas personas y se ha venido tratando de constituir, o mejor dicho, se generó una acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas que entró en vigencia en 1945, pero se ratifica en 1948 en el diario oficial y es donde aparece ¿cómo se llama? La viuda del presidente Franklin Roosevelt, que es la defensora de los derechos humanos por derecho propio, es delegada en los Estados Unidos ante la ONU y empieza acá, Elena Roosevelt, empieza a luchar por esos derechos, empieza a pelear por la humanidad. Entonces fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y acá hay un preámbulo en el artículo 1 donde habla la declaración proclama, sin lugar a equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos. Entonces, la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y ha llegado de un mundo donde las personas gocen de libertad y expresión y creencias y sean libres del miedo, la miseria y se ha proclamado como la más alta inspiración que pueden tener las personas. Todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos. Eso no lo olvidemos, jóvenes. Entonces, ahora bien, a manera de pregunta, un sondeo nada más ahorita, jóvenes. Vamos a hacer una pequeña prueba.
Veamos. ¿Qué son las Naciones Unidas? Les voy a dar cuatro opciones. Ustedes me van a decir cuál es la que ustedes consideran. ¿Qué son las Naciones Unidas? 1. Estados Unidos, Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos combinados. 2. El nombre original para el Reino Unido. 3. Las 3 naciones galardonadas durante una Olimpiada. 4. Una organización internacional fundada en 1945 para promover la paz mundial y evitar guerras futuras. ¿Cuál de esas? Es la cuarta. La 4. La 4. Correcto. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 para promover la paz mundial y evitar guerras futuras. Estamos haciendo un breve repaso de lo que hemos visto este día. ¿Cuál es el primer documento conocido para afirmar los derechos individuales? Se escribió en el año 1215 y se llamó, les voy a mencionar siempre 4. El derecho a vivir, la Carta Magna para los Derechos Humanos, la Carta Magna, los derechos básicos del hombre. ¿Podría mencionar otra vez la fecha? 1215. Es la Carta Magna. ¿Ok? Es la Carta Magna. Esta tiene la influencia más significativa y temprana en muchas formas de la ley constitucional. También se le considera un punto de cambio crucial entre la lucha para establecer la libertad. Vamos con otra. ¿Qué situación mundial procedió y condujo a la creación y establecimiento de las Naciones Unidas? Van otra vez 4 opciones. El muro de Berlín fue construido. La guerra de Vietnam, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Correcto. La Segunda Guerra Mundial provocó conmoción y horror en todo el mundo. Cuando la guerra terminó, se fundaron las Naciones Unidas para prevenir futuras atrocidades a la humanidad. Y acá empezamos a hablar de la deshumanidad. Ok, vamos con otra. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eleanor Roosevelt fue la fuerza impulsadora en crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Seguro? Sí, porque yo escuché que dijo que había influido, pero creo que no fue la precursora. A ver, ¿quién opina lo contrario? Veamos. ¿Quién opina lo contrario? ¿Quién opina lo contrario del compañero? A ver, no tengan miedo. Vamos, respóndanme. Yo recuerdo que leí que ella fue la principal que abogó porque los derechos humanos fueran ratificados. ¿Ok? Entonces, es cierto. Ella, lo acabo de mencionar en ese momento. Ella fue la primera fuerza impulsadora. Ella, bajo la dinámica de la presidencia en 1948, la señora Roosevelt, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas redactó y adoptó por ella la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos con una última. ¿Cuál es el nombre del documento que enumera los 30 derechos humanos? Vamos a ver. 4. Siempre voy a dar 4 opciones. La Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos para la Humanidad, el Reconocimiento Universal de Derechos Humanos para Todos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias. Así es. Imagínense si hoy hubiéramos tenido un corto
¿Cuántos hubieran tenido buena nota? Entonces, es muy importante que vayan leyendo, vayan comprendiendo la información, que eso pues obviamente les va a favorecer mucho en su proceso de formación. Si me pueden decir algo que para ustedes fue nuevo en esta clase, ¿qué sería? Y que no sabían. A ver. Bueno, en mi caso, sí, tal vez en la escuela había conocido una parte de la historia de los derechos humanos, pero nunca pensé que iba a ser así tan profunda como la hemos visto, que hasta integra a los 10 mandamientos y toda esa parte. La verdad es que se me ha hecho bastante interesante. Ok, gracias, Liliana. Esta clase va a quedar grabada igual dentro del material, les aparece. También voy a subir un documento extra para que tengan otras fechas importantes. Yo he tratado de tomar eh, una, ¿verdad? Dándole un preámbulo a la información, porque si les digo, me pongo a darles todas las fechas, no terminamos. Y es bastante todas las declaraciones que hay. Por ejemplo, hay Declaración de Derechos de Virginia, la Declaración de Derechos de Dependencia de Estados Unidos, que se da en el mismo año, 1776. En 1786 aparece el primer Código Criminal de Toscana. Acá se habla de la abolición de la pena de muerte por Leopoldo I y luego es restablecida. En 1787, Código Penal Austriaco, la abolición de la pena de muerte luego de ser restablecida. En 1789 aparece la Declaración del Hombre, pues ahí la tenemos ya. En 1791, la Olimpia de Gouges, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En 1792, Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y así sucesivamente les puedo empezar a mencionar muchos recientes, pero también que tenemos en la cronología, por decirles algo, el nacimiento de Confucio. Muchos hemos oído hablar de él, que nace en el año 550 a.C. y es el fundador del confucianismo e insta la buena conducta en la vida y el buen gobierno del Estado, la armonía social como medio de conseguir una sociedad justa, la caridad, la justicia, el respeto, la jerarquía, la tradición y el estudio, y sobre todo la meditación, y así sucesivamente. Luego hay una que se da en la época romana, en el año 450 a.C., la ley de las 12 tablas. Se ha conservado parcialmente a través de citas posteriores. Estas leyes eran aplicables a las personas de la República Romana y constituían la base del derecho público y del derecho privado moderno. Establecen procedimientos de enjuiciar a los culpables de los delitos, y acá también se podía reclamar indemnización por los perjuicios de la persona. El principio esencial de esta ley era la justicia, no ha de quedar librada la mera apreciación de los jueces. Y así, les puedo ir mencionando muchos más, pero ese es un documento casi de 8 paginitas que se los voy a subir a plataforma para que ustedes también tengan una idea de todos los tratados, de todo lo que ha venido a la fecha para lograr tener de alguna manera, no un 100% de los derechos humanos, pero que sepan que hay un preámbulo, hay una historia detrás de todo esto. Ahora bien, ¿hay dudas, comentarios? ¿Hay dudas, comentarios ahorita? Vaya. Esta semana que viene, jóvenes, tenemos vacación. La vacación va desde el 26 hasta lunes 5, ¿verdad? ¿O hasta cuándo llegan las vacaciones? Corríganme, jóvenes, por favor. Sí, hasta el lunes 5 llegan. Lunes 5, que es el día mayor, ¿verdad?
Entonces nosotros nos reincorporamos a clases jueves 8. El jueves 8 estaríamos finalizando el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese día voy a explicarles la actividad de la tarea Vendo Vendo y vamos a tener el segundo control de lectura. Ya está habilitado para que ustedes hagan su aporte, jóvenes. Ya lo pueden empezar, lo pueden realizar y van a ver que eso no les va a demorar mucho tiempo. Una recomendación es que lo trabajen primero en Word, un documento de Word, y luego lo copien y lo peguen en plataforma. Muchas veces les da error, me dicen, y pierden lo que ya habían escrito. Entonces, la recomendación es que escriban antes en Word, luego lo copien y lo peguen y tienen su respaldo por cualquier situación que se presente. Después del 8, déjenme ver, jueves 8, jueves 15, jóvenes, estaríamos teniendo nuestro primer parcial. Estaríamos saliendo jueves 8, terminamos la unidad 1 y luego pasamos a nuestro primer parcial el jueves 15. Pero ese 8 yo le voy a estar dando las indicaciones de la tarea Vendo Vendo. ¿Cómo lo van a realizar? Así que si lo van a hacer en grupo, si lo van a hacer individual, pues igual me lo hacen saber. Ahorita solo me han mandado un grupo cómo va a quedar conformado para las exposiciones. Luego también en esa semana voy a empezar a darle los temas que vamos a abordar para las exposiciones. Tentativamente, las exposiciones quedarían 22 de abril, 29 de abril y 6 de mayo. Recuerden que estas fechas están sujetas a cambio por algún cambio que se nos presente dentro de las actividades académicas. He dejado, porque como en ese grupo somos pocos, somos 10 me parece, entonces lo he dejado bien en 3 días. Podemos pasar un grupo por día. Si el grupo se tardó 1 hora, pues esa hora es la que vamos a tener para la exposición. Aunque lo ideal sería que fuera 1 hora y media, pero si lo hacen en menos tiempo, pues nos va a dar margen para tener preguntas y resolver inquietudes. Ahora bien, no sé si ustedes tienen algún comentario esta semana. Voy a procurar calificar ya su primera actividad. E igual, si ya suben lo que es la actividad, pues de la lectura, pues no hay ningún problema. No sé si hay dudas o comentarios, jóvenes, si no estaríamos finalizando la actividad de este día, la clase de este día. ¿Dudas? ¿Comentarios? De mi parte, todo bien. Ok, igual, jóvenes, si hay dudas, igual háganmelas saber en plataforma, ya se percataron, yo les contesto, todo y vez yo tenga el teléfono cerca, pues yo con gusto les respondo. Muchas veces aparezco en línea, pero no es que esté en línea. Por ejemplo, ahorita me imagino que les aparezco en línea, pero no tengo el teléfono a la mano. Entonces, si yo tengo mi teléfono a la mano y ustedes me escriben, yo con gusto les respondo en el momento. E igual en el grupo de WhatsApp, pues les haré saber las inquietudes. También mencionar, si saben de compañeros que están siendo matriculados extemporáneamente, háganmelo saber para agregarlos al grupo. Porque ayer se nos incorporó también otra compañera. Así que, pues si no hay más dudas o comentarios, jóvenes, pues estaríamos finalizando la clase de este día. En otro momento les subo la clase y también el documento donde están esta otra información. Ok. Bueno, Bueno, jóvenes. buenos días. Sí, dígame. Gracias, Lick. Feliz día. Yo tenía una consulta. Dígame, Leslie. Yo quería saber que con la actividad de Vendo Vendo, ¿de cuántos podría ser el grupo? Si se hace así, de grupo. Mire, antes habíamos 9, entonces podía ser de 3 y 3, pero ahora se ha incorporado otra compañera. No sé, puede ser un grupo de 4 o pueden hacerlo de 2. Miren, si ustedes lo pueden hacer lo más creativo posible, pueden incluir
hasta sus mascotas. La cosa es que sepan vender un derecho humano. Lo que sepan vender, si ustedes me ponen 2, 3 derechos humanos, miren qué bonito va a ser más dinámico. Pueden adoptar personalidades diferentes y volverse como un ejemplo, una ama de casa, una profesional. Entonces pueden vender los derechos de las maneras más creativas. Yo lo que necesito es que ustedes hagan derroche de su creatividad y que a su vez adquieran de una manera divertida los derechos que nos corresponden a nosotros. Entonces pueden retomar tanto derechos humanos o pueden tomar también los derechos de los niños. Entonces ahí ustedes deciden con cuántas personas lo van a realizar. E igual, cuando lo suban, eso sí, es muy importante, cuando ustedes suban el video, lo van a subir de manera individual. ¿Por qué de manera individual? Porque al momento de calificar, va a quedar la casilla en blanca de aquellos que no la suban, aunque lo hayan hecho grupal, ¿verdad? Entonces, al momento de hacerlo grupal, pero al momento de subirlo, individual, para que a cada uno le aparezca la nota reflejada, tanto en el expediente en línea como en Prometeo. ¿Estamos? Gracias, licenciada. Ok, más tarde voy a subir la guía para que vayan teniendo una idea. Mi idea no es cargarlos para vacación, pero que también pueden aprovechar un pequeño lapsus para organizarse y pensar qué es lo que pueden hacer. ¿Estamos? Ok, bueno, entonces jóvenes, llegamos hasta aquí. Que tengan un bonito día. Si hay dudas, pues me las hacen saber. Yo con gusto les respondo en plataforma o en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, licenciada. Gracias, jóvenes. Un placer. Bendiciones. Muchas gracias. Buen Feliz día. día. Gracias igual, mis niños. Bendiciones.